Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este panel del séptimo Congreso de Estado y Políticas Públicas de Flaxo. Esta mesa la titulamos Desafíos de la Seguridad Social frente al nuevo mercado laboral. Un poco pensamos este panel con algunas preocupaciones en mente que nos interesaba poder discutir y traer a este Congreso. Primero, una preocupación por todo este proceso de crisis del empleo asalariado formal tradicional, bueno, que está muy en discusión, ¿no? en el último tiempo y que hay muchos debates que atraviesan ese proceso, y en función de eso, la vinculación y la articulación con un sistema de protección social y de seguridad social que muchas veces pareciera, ¿no? No tener grandes transformaciones en función de estos procesos de cambio en el mercado de trabajo y como consecuencia, ¿no? Altos niveles de desprotección y de exclusión de grandes sectores de nuestra sociedad, vinculado con diferentes procesos, entre ellos algunos de los que se van a tocar relacionados con el sector de la economía popular. En función de eso, y un poco también esta mesa la organizamos con Federico Blasco, que ahora voy a pasar a presentarlo, en el marco de algunas discusiones y trabajos que venimos realizando desde el OSEP, que es el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, y también, bueno, de las propias trayectorias de investigación académicas, técnicas, desde el Estado y las políticas públicas, y de algunas experiencias también de formación que se vienen desarrollando desde la ULPE, que es la Universidad Latinoamericana de las Periferias. Bueno, un conjunto de debates sobre estos temas y la agenda que lograron, ¿no? Visibilizar también las organizaciones sociales, los movimientos sociales, en particular las organizaciones sociales de la economía popular, nucleadas también en la UTEP, y que nos parecen temas importantes y urgentes, ¿no? Para poder pensar en esto del Estado y las políticas públicas, que es un poco el tema que convoca a este Congreso. Así que en función de eso, vamos a contar en este panel con la participación de Federico Blasco, que integra el OSEP, el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, y también la ULPE, la Universidad Latinoamericana de las Periferias, con la presencia de Claudia Danani, que es profesora consulta de la Universidad Nacional de General Sarmiento y profesora consulta titular e investigadora en el Instituto Gilles Germania de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y Dina Sánchez, que está demorada, pero va a estar llegando en unos minutos, que es secretaria general adjunta de la UTEP, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y trabajadora también de la Economía Popular. Así que si les parece, te doy la palabra. Claudia, si quieres hablar por aquí. Yo para ver. Bueno, sí, perfecto. Bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como recién señalaba Juli, un poco la intención de esta presentación es recoger experiencias que hemos ido desarrollando en tanto la parte académica que hace al análisis del sistema de seguridad social, pero también en la práctica político-gremial, en el contexto de las organizaciones de la economía popular, en particular en el trabajo de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de Argentina, en un área que ha desarrollado de seguridad social para ese conjunto de trabajadores y trabajadoras. Pero antes de eso, nos parecía importante detenernos en una cuestión central para comprender los desafíos que tiene el sistema de seguridad social en la Argentina, que es las características propias que tiene la economía popular, dado que, en principio, como hipótesis, creemos que en parte las fallas de cobertura del sistema se deben a una comprensión del mercado laboral que no se ajusta a la realidad. Es decir, el sistema de seguridad social tiene un sesgo hacia la relación laboral asalariada,
entendiendo esta como las relaciones, la forma, mejor dicho, de trabajo predominante. Pero sin embargo, cuando uno realiza una aproximación con los medios con que cuenta el mercado laboral, encuentra que ha dejado de ser la relación laboral predominante. Nosotros hacemos un procesamiento de la encuesta permanente de hogares, primera aproximación. Partimos de identificar la economía popular recuperando una definición de Juan Grabois y Emilio Pérsico, en la cual se define por tres características principales, que es la inexistencia de la relación asalariada de trabajo. En segundo lugar, una actividad que se caracteriza por ser mano de obra intensiva de baja productividad y con medios de producción al alcance del trabajador, donde la relación de propiedad sobre esos medios de producción es difusa, o por lo menos no puede ser ese un anclaje definitorio. Y un tercer componente que tiene que ver con desarrollarse en el marco de la cultura popular como un rasgo característico organizativo, porque esto también es muchas veces algo que, por lo menos desde nuestra experiencia, se pasa por alto a la hora de comprender esos procesos organizativos y se confunden diferentes situaciones o formas organizativas. Entonces, a veces se cae en la romantización de procesos asociativos por el simple carácter del asociativismo en sí, lo cual dista mucho de la realidad objetiva de los procesos de organización de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Es decir, poco tiene de las normas del cooperativismo, o no de las normas, pero sí de las prácticas y de los valores éticos del cooperativismo, los procesos organizativos de trabajadores para sobrevivir en basurales, con condiciones de extrema pobreza, donde la competencia por el pedazo de material para recuperar es una cuestión cruda y salvaje, donde los lazos de solidaridad y, a su vez, también cabe destacar que ese no es el único rasgo de la cultura popular, ni siquiera se podría considerar un rasgo predominante, pero sí un rasgo, como así también los rasgos de solidaridad en las cuales no es la acumulación un valor en sí misma y una buenas. Un valor en sí mismo, es decir, no es la ganancia lo que lo hace, sino que la simple solidaridad de, por ejemplo, mujeres que en términos formales están vendiendo un servicio de alimentación, cuando lo hacen en una olla popular no están vendiendo un servicio de alimentación, sino que lo que está guiando eso es una cultura de solidaridad y de convivencia en los espacios. Entonces, nos parece que es importante tener esta primera aproximación. Lo que ustedes están viendo en la tabla, como decía antes, es un procesamiento de la encuesta permanente de hogares, donde se agrupa principalmente a la categoría de cuentapropistas, se trabaja sobre la clasificación de las actividades y se quedan con solamente los cuentapropistas no profesionales, es decir, se despejan las bien, y así es como se llega a un valor en promedio en el 2021 de 3,8 millones de trabajadores y trabajadoras. Nosotros siempre tratamos de hacer una salvedad con respecto a eso y decimos que es una aproximación que subestima el tamaño real, dado que si uno mira el conjunto total de personas que en principio podría suponerse que no son patrones en términos de las categorías utilizadas por la encuesta permanente de hogares, y tampoco son trabajadores asalariados en relación de dependencia, ni tampoco son trabajadores en el sector privado tanto como en el público, el número que queda por salvar, y que en algunos casos también caen en la inactividad, el número que queda por salvar son 10 millones de personas. Está claro que 10 millones de personas probablemente sea un número que cae en el otro error posible, que es la sobreestimación. Pero sí estamos convencidos y convencidas que 3,8 millones de personas está subestimando el universo total de la economía popular por déficits en la encuesta de ellos. Exactamente. Y, perdón. ¿No pasó? Perdón, claro. Y sobre esto también nos parece importante señalar que se trata de un fenómeno permanente. Podríamos haber traído acá una serie que relacione actividad a lo largo del tiempo con cantidad o con la proporción de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Nos pareció que por ahí era traer una herramienta distinta que es usada, pero no tan utilizada, que tiene que ver con las transiciones laborales, donde lo que analizamos fue
las probabilidades que tiene un trabajador de la economía popular de dejar de ser. Y en eso nos encontramos con que un 54% de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, en promedio, entre el 2016 y el 2020, siguen siendo trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Por lo tanto, nos permite aproximarnos a una conclusión en la cual la actividad no sería la actividad económica, es decir, el crecimiento económico no sería un factor determinante para resolver esta cuestión, por lo menos en el mediano y corto plazo. Más aún si luego consideramos que en ese universo de transiciones el 19% va hacia la inactividad. Por lo tanto, sumado a los errores que estábamos diciendo anteriormente de la encuesta permanente de hogares para clasificar, podríamos decir que ahí tienen entre un 75 y un 54% de probabilidades de permanecer en esa condición laboral. Por lo tanto, lo que queremos transmitir con esto es que se trata de un fenómeno permanente. Es decir, que de lo que estamos hablando es de un conjunto significativo de la población económicamente activa, particularmente de la clase trabajadora, que son trabajadores y trabajadoras, desde ese lugar. ¿Y por qué nos parece importante rescatar la idea de que son trabajadores y trabajadoras y que viven de sus ingresos, de los ingresos que realizan de su actividad? Bueno, y decía lo de que viven de los ingresos que realizan de su actividad porque en este análisis, en esta aproximación que hacemos hacia indagar sobre cuál es la fuente principal de ingresos individual de cada una de las personas, encontramos que el 87% componen sus ingresos de su propia actividad, de la actividad principal que declara realizar en la encuesta permanente de hogares. Que los ingresos no laborales y las ayudas sociales reúnen el 7%, esto también tiene un sesgo de subestimación. Es cierto que uno podría pensar que está más cerca del 20% si considera la cantidad de beneficiarios y beneficiarias del programa Potenciar Trabajo, que podría ser una primera aproximación a la extensión de la cobertura de eso, pero también es cierto que si uno cruza eso con los datos de los IFES, le va a dar que, bueno, primero, el universo se acerca más a 6-7 millones, y por otro lado, que los ingresos de esos trabajadores por transferencias directas de ingresos del Estado, particularmente por su actividad, digamos, no por protección de la seguridad social, igual eso es algo que me parece interesante discutir y que vamos a discutir al final de esta presentación, está por encima de eso, está entre el 15 y el 20% de los y las trabajadoras. Es decir, ni es el 7, ni es el 25% como sería estimarse si tomásemos la EPH y el potencial trabajo. ¿Bien? Entonces, como decíamos, se trata de trabajadores y trabajadoras que en la literatura de otras latitudes, en literatura inglesa, se puede clasificar como working poor, es decir, trabajadores pobres. Y eso nos parece que es importante señalarlo, sobre todo para pensar en mecanismos de solución a un problema muy grave que tiene nuestro país, que es la incidencia de la pobreza y la indigencia. Cuando analizamos, como podrán ver en este gráfico, cuál es la incidencia de la pobreza entre los trabajadores que pertenecen a la economía popular y los que no pertenecen a la economía popular, vamos a encontrar con que los valores entre uno y otro son el doble. Es decir, 2 veces más tenés probabilidades de encontrarte por debajo de la línea de indigencia, por debajo de la línea de pobreza, si sos trabajador o trabajadora de la economía popular. Perdón. Y en esto nos parece importante señalar lo siguiente, que es que la pobreza y la indigencia, así definidas, son un problema exclusivamente monetario. Es decir, son un problema que si lo combinamos con el gráfico de tortas anterior y decimos, viven principalmente de sus ingresos, que generan su actividad laboral, y esos ingresos no les permiten superar siquiera la línea de indigencia, bueno, evidentemente lo que está faltando ahí no es ni más ni menos que una cantidad de plata que les permita superar esa línea, que así como está definida la línea, es el equivalente a una canasta básica de bienes. Entonces, una transferencia de ingresos resolvería en parte ese problema. Luego existirá la discusión sobre el impacto inflacionario o no de eso. Bueno, démosle la discusión, pero por lo menos encarguémonos de señalar que al tratarse de un problema de ingresos, lo que estamos hablando de un problema de la distribución del ingreso, y lo que tenemos que en consecuencia ponernos a discutir es cómo generamos un proceso de redistribución de ingresos. Es decir, nos parece que
es necesario discutir el impacto en términos de equidad de las políticas de transferencia de ingresos antes de estas y después de estas, ¿no? Entonces, como les decíamos recién, en la combinación de los dos gráficos, y siendo que son trabajadores, y siendo que la protección, la definición tradicional que toma la OIT de 1984 para mencionar, o para, mejor dicho, para definir la seguridad social, está contemplando una serie de cuestiones o contingencias que está pasando por alto esta realidad. Y que además, en la calidad de esas contingencias, si bien ha avanzado en una perspectiva de universalización, es decir, el sistema de seguridad social en sus dos principales componentes que hacen la transferencia de ingresos, es decir, las asignaciones familiares y el sistema previsional, han desarrollado herramientas que pretenden la universalización de las políticas. ¿Bien? Sin embargo, cuando nos ponemos a analizar eso con mayor detalle, vamos a encontrar dos cosas, o en principio dos cuestiones, que es, primero, que sobre la población activa, la protección viene por el lado del seguro de desempleo, lo cual refuerza lo que decíamos antes, es decir, el sistema de seguridad social sobre la población activa está protegiendo solamente en términos de sus ingresos cuando tienen una pérdida por el acceso al trabajo, por un problema en el acceso al mercado de trabajo, está protegiendo a aquellos trabajadores y trabajadoras que vienen de la relación asalariada de dependencia. Es por eso que una de las cuestiones que hemos impulsado, y por ahí vine a poder precisarlo con mayor fuerza, esto es la necesidad de un salario básico universal que, por lo menos desde nuestra perspectiva, se combina con la idea de un salario social complementario. Es decir, si, como veíamos antes, las personas tienen por sus ingresos un nivel de ingresos que no les permite superar la línea de indigencia y de pobreza, bueno, hay que encargarse de complementar eso hasta llegar ahí. O por lo menos hasta llegar ahí. Entonces, como decía, tiene un sesgo de contributividad, es decir, está cubriendo a los trabajadores activos que en algún momento generaron aportes. Luego lo mismo sucede con los pasivos, pero también tiene un sesgo de universalización con prestaciones de menor intensidad. ¿Bien? Y esto creemos que, independientemente de las valoraciones éticas o morales sobre el sesgo que se está utilizando en eso, es decir, ¿cuál es el criterio de a una persona por ser pobre, entonces darle transferencia de peor calidad que a una persona que tiene mejor nivel de ingreso o no tiene un ingreso fijo asegurado? Para nosotros es algo que no resiste mucha lógica, pero sin embargo es algo de lo que nos vamos a poder ver con mayor detalle, sucede. ¿Bien? Entonces, vamos a dar algunos pasos en tratar de señalar algunas cuestiones un poquito más puntuales sobre lo que hace las asignaciones familiares. Nosotros identificamos que en el último tiempo ha habido algunas modificaciones que permitieron avanzar en la extensión. Aquí faltaría la asignación universal por hijo, pero dado que tiene nada más y nada menos que ya 13 años, consideramos que eso es un avance ya consolidado y fuera de discusión, de avanzar en la extensión, y que como ven en la tabla, con información producida por el Boletín de Estadística de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, es la que está entregando la cobertura más amplia. Es decir, el 34% de los niños y niñas de nuestro país se ve cubierto por el sistema de seguridad social gracias a la asignación universal por hijo. ¿Bien? Ahora, en los márgenes de eso, existían casos donde, producto del sistema de cruce de compatibilidad diseñado por la Administración Nacional de Seguridad Social, estaban quedando afuera aquellos casos donde, al analizar el grupo familiar, uno de los dos progenitores fuera indocumentado. Lamentablemente, el funcionamiento, existen aproximadamente 1 millón de indocumentados, según datos del Ministerio del Interior. Lógicamente, como son indocumentados, es un dato difícil de alcanzar con precisión, pero es un dato, en fin, que es el dato con el que se trabaja para diseñar la política pública, y se ha diseñado un instrumento que es el certificado de preidentificación, que es una resolución administrativa que permite acercar a una primera identidad y que permite resolver ese conjunto de niños que se veían privados y privadas de acceder a asignaciones familiares, ahora lo pueden hacer siempre y cuando la otra persona que fuera su
otro progenitor o progenitora estuviera documentado. ¿Bien? Por otro lado, el reconocimiento de deudas de los créditos ANSES o Argenta del otro progenitor, es decir, había un problema en el diseño del acceso de una resolución administrativa, y con administrativa nos referimos a sin intervención del Poder Judicial en eso, que dilataba en exceso y además con un perjuicio para los más pobres, porque el acceso a la justicia en el ámbito de la familia es oneroso en los hechos, no en el derecho. Es decir, la legislación es muy bonita y dice que un defensor público debiera tomar recursos en eso, pero luego cuando uno en el barrio camina en el territorio se encuentra con que la compañera no puede iniciar un juicio de alimentos al padre, y además iniciar un juicio de alimentos al padre cuando su padre también tampoco tiene ingresos fijos. Entonces, ¿cuál era el sentido? Eso lo que hacía es que en muchos casos las personas que tenían sus hijos a cargo no pudieran acceder efectivamente a las asignaciones por hijo porque el otro progenitor había sacado un crédito en el medio y había sido titular previamente de la asignación. Entonces, eso aceleró y es cierto que mejoró la eficiencia de la cobertura. Y por otro lado, esto sí, ya con los compañeros formales, el aumento del tope del ingreso del grupo familiar ha extendido la cobertura de las asignaciones familiares. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que vemos acá, para resumirlo y no irme tanto por las ramas, es que tenemos un sistema que con un componente universal ha extendido la cobertura, y va a ser extendido la cobertura, que le ha dado cobertura a... La principal cobertura es por ese sistema universal, que la incorporación de los monotributistas ha sido también una extensión de la cobertura, y ha mejorado la extensión de la cobertura, que luego están implementadas políticas que en la implementación, en el nivel administrativo ha resuelto demoras en el acceso efectivo, que creemos que hay que, de nuevo, por la práctica, rediscutir la idea de implementación de ciertas políticas y particularmente la participación de los movimientos sociales en la implementación de esas políticas, porque me consta por experiencia personal que el acceso al certificado de una asignación universal por medio del certificado de preidentificación no siempre funciona de manera lineal en las distintas oficinas de la Administración Nacional de Seguridad Social. Y no solo eso, sino que además requiere de un acompañamiento permanente de la persona, porque no nos olvidemos, son personas que muchas veces son adultos y adultas que no pudieron acceder a su documento. Entonces, no es tan simple como la sanción de la norma, la realización del derecho. Creemos que la realización del derecho requiere de la sanción de la norma, pero que también requiere de las organizaciones libres del pueblo para poder impulsar y garantizar eso en lo profundo de nuestro territorio. Entonces, en ese sentido, como decíamos antes, como decía antes, y un poco recuperando lo que decía con respecto a la calidad o la intensidad, nos parece importante llamar la atención sobre lo que ha sucedido en el último tiempo, particularmente en octubre del 2021, con los complementos a las asignaciones universales. Los complementos a las asignaciones universales han desbalanceado en un término equitativo el peso de las asignaciones universales, en perjuicio de trabajadores y trabajadoras que no realizan su actividad en relación de dependencia. En la tabla, no sé si puedo usar un puntero, pero en la tabla que dice asignaciones familiares, ustedes lo que están viendo es el monto de la asignación, el valor de cada uno de los complementos de ingreso y el valor total, en consecuencia, que cobra por cada hijo o hija. ¿Bien? Luego, la situación RD sería relación de dependencia, la situación del monotributo y la situación de la asignación universal por hijo. Alguien podría decirme, cuidado, el valor que pusiste de la asignación universal por hijo, falta la libreta. Pero también vamos a hablar de la libreta porque hoy en día, con los niveles de inflación, el pago rezagado de la libreta genera un perjuicio que alcanza hasta el 41%, si somos buenos y tomamos el mes en el que se habilitó la posibilidad de presentar la libreta, que fue abril. Nosotros creemos que hay que rediseñar eso, y en todo caso, si se quiere el Estado garantizar por medio de... Muy mal tiempo. Creemos que el diseño de la libreta debiera funcionar de otra manera. Primero, debiera alcanzar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras sin distinción de si son pobres o no pobres, es decir, si cobran asignación universal por hijo o no cobran asignación universal por hijo. Y en segundo lugar, creemos que debiera pagarse por adelantado y en todo caso frente al incumplimiento recién luego darse por caído, es decir, pagarse el valor total del tramo que corresponde. Bueno, entonces, como les decía recién, en la asignación cruzada con el alimentar, en el caso de un solo hijo, está dando que si tomamos como valor total lo que
un trabajador en relación de dependencia cobra por cada hijo, un trabajador de la economía popular cobra tan solo el 79% en el caso de un hijo, y si tuviera 5, cobra el 52% por cada uno de sus hijos, mientras en relación a lo que cobra un trabajador en relación de dependencia. Es decir, trabajadores que tienen ingresos fijos por mes, lo cual no quiere decir que eso, lamentablemente también vivimos una situación en la cual los trabajadores en relación de dependencia en muchos casos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Ahora, lo que creemos es que la forma en la que se han complementado las asignaciones familiares está teniendo un resultado inequitativo, porque está a esos trabajadores que tienen ingresos formales alcanzándoles con un valor, y con un valor significativamente inferior a aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen ingresos formales y que también se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Por tanto, a dos personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, a una se le alcanza en algunas situaciones con el doble de lo que se le alcanza a otra. Y eso no guarda mucho análisis, no resiste mucho análisis, si lo que estamos diciendo es que son transferencias que lo que buscan es garantizar un piso de ingresos y además que persiguen un fin de equidad. Como decía recién, lo de la libreta, como ven ahí en la libreta del 2021, que se empezó a pagar a partir de junio de este año, contra la liquidación de abril, perdieron un 42% por cada libreta. Bien. Y llegamos al sistema previsional. ¿Cuánto tiempo queda? Nada. Bueno, brevemente, el sistema previsional, el sistema previsional, como ven ahí, tiene un financiamiento que no es exclusivo de los aportes y contribuciones, es decir, que eso es algo bastante discutido, no tiene por ahí tanto sentido meterse. Sí nos parece importante por ahí destacar que hay un dato que a veces se pasa por alto, que es que la cobertura por jubilación, si bien la cobertura total del sistema es 94%, la cobertura por jubilación es del 79%. Es decir, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cómo hacemos para llegar a ese 6%? ¿O cómo hacemos para llegar a ese 6%? Y a su vez, ¿cómo hacemos para resolver lo que sucede con el otro 21% en realidad? Porque, a nuestro humilde entender, en realidad, si el sistema se adecuara a la realidad del mercado de trabajo, debiera poder dar respuesta sistémica al 21%, es decir, a la totalidad de esos trabajadores y trabajadoras, y no una cobertura de segunda calidad, por así decirlo, porque recordemos que el resto se está cubriendo con no contributivas o con pensiones derivadas de la prestación primaria, entonces ahí tenemos algún problema. Y que ese problema en la intensidad, por lo menos para nosotros, se refleja, entre otras cosas, hay un estudio, como decía recién, estudio le queda grande, un trabajo recientemente presentado, recientemente terminado, en colaboración entre la OCDE y la FED, donde los trabajadores de la economía popular jubilados que trabajan son el doble de los trabajadores no de la economía popular que trabajan. Y eso es, ni más ni menos, la consecuencia, de la falta de intensidad de la cobertura. Es decir, personas que con más de 65 años tienen la voluntad de seguir trabajando, bueno, intuyo que en muchos casos debe corresponder a eso. Y por último, dos cositas al pasar, pero que me hubiera gustado jerarquizarlas en la exposición, es que el sistema de seguridad social, insistimos, y en su componente previsional, insistimos con que no está haciendo un análisis acabado y está haciendo en consecuencia una protección inequitativa en algo tan elemental como la insalubridad laboral a la hora de poder jubilarse. El reconocimiento de la insalubridad laboral exige la relación de dependencia en el decreto de 1968. Por lo tanto, ya sea los trabajadores de la economía popular que dada la definición no pertenecen a ese universo, no están pudiendo acceder a la insalubridad laboral. Entonces, ¿qué sucede? En lo cotidiano, un trabajador municipal que trabaja en un basural se jubila a los 55, mientras que si Dios lo ayuda, al pobre cartonero que trabaja en el mismo basural se jubila a los 65. Les aseguro que 10 años de diferencia, esa edad, habían trabajado toda su vida en un basural, no está. Entonces, en ese punto sí nos parece que es importante señalar esto con precisión, en pos de reconocer algunos avances que ha habido, como por ejemplo el régimen especial de Changarina en el mercado central, donde se resolvió ese problema. Lo mismo sucede con quien trabaja en una fábrica recuperada en una cámara frigorífica, trabaja en un frigorífico, al igual que quien trabaja en relación de dependencia,
trabaja en relación de dependencia, jubilado de 55 y el otro de 65. Lo mismo que le dio de arte, que les decía recién, digo, Reuma, en ese tipo de actividades, es fatal. Y no es grato trabajar así por el simple hecho de haberte tocado hacerlo en esas condiciones. Así que bueno, eso es lo que queríamos precisar, o aportar, no teníamos que precisar, y sentar una serie de interrogantes que para nosotros apuntan a repensar la estructura del mercado de trabajo que está viendo el sistema de seguridad social para volverlo más equitativo, reducir la pobreza laboral desde una perspectiva sistémica y no desde una perspectiva complementaria, como hay veces pareciera que tiene la política pública cuando intenta atender a estos trabajadores y trabajadoras. Gracias. Bueno, gracias. Si quieren, vamos acá, si ¿no? Que nos están también en el Zoom, Lina, si querés, sácate acá. Porque acá tenemos una cámara y estamos transmitiendo por Zoom. Bueno, muchas gracias para quienes fueron sumando durante la exposición. A continuación va a hablar Claudia Danani, que es profesora consulta de la Universidad Nacional de General Sarmiento y profesora consulta titular e investigadora en el Instituto Gino Germani de la UBA. Así que muchas gracias, Claudia, por estar acá en este panel. Muchas gracias. Espero que encuentro una lapicera que funcione ahora, además de... Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Ya les conté que casi estamos saliendo de gira, ¿no? Porque nos encontramos al 2x3 en encuentros como este, y siempre es un compromiso, son un compromiso estos encuentros, y cada vez son mayores los compromisos porque cada vez que nos encontramos la situación empeora un poco más. De manera que el desafío del título es mayor que el de la última vez. La urgencia por buscar y discutir sustantivamente algunos de los temas también lo es. También por eso sigue siendo bueno encontrarse, aunque seguiremos en la búsqueda. Yo quiero poner, la verdad es que hay muchísimos puntos de contacto, como era previsible, aunque mirando a lo mejor algunos otros costados o disparando la reflexión hacia otros recorridos, y ahí está la riqueza. Yo quiero traer y aportar algunos datos, no muchos, pero sobre todo alguna línea de reflexión que tienen que ver con el trabajo del equipo de seguridad social del Instituto del Conurbano de la UMS, porque creo que nos pueden ayudar a entender algunas cosas, pero sobre todo más que entender, porque no es que tenemos ninguna capacidad especial, sí a reflexionar y pensar qué cosas hacer con estas situaciones, y entonces pensar otras medidas, otras políticas, o por lo menos qué otras alternativas se nos presentan. Y pensarlo en términos de la invitación que me hizo llegar Julieta, en términos del título de la mesa, es decir, los desafíos de la seguridad social, y por lo tanto, que nos ponen por lo tanto de cara a los problemas de las condiciones de vida de la población, particularmente de la población trabajadora, aunque por algunas de las cosas que vos estabas marcando, esa denominación empieza a ser también un poco gaseosa, ¿no? Porque parte de lo que quiero traer acá es no a quienes otros llaman trabajadores y trabajadoras, sino a quienes nosotras y nosotros llamamos trabajadores y trabajadores. Esto es
una parte de la discusión que tiene que ver con nuestros puntos de partida y nuestras maneras de analizar y por lo tanto de organizar la lucha colectiva y de presentar propuestas. Voy a hacer como me había sugerido, aunque vos ya avanzaste mucho, así que no gasté tiempo. Voy a, claro, no hablé como de tiempo que de eso, un pantallazo, me decía Julieta, acerca de qué cosa hablamos cuando hablamos de la seguridad social, y después pensar qué consecuencias tienen algunas de las características del sistema de seguridad social respecto del bienestar, respecto de las formas de organización de la lucha y respecto de los modelos, las formas de sociabilidad que genera en el interior de las clases populares y de los sectores trabajadores. Hablo de bienestar social, que bien sabemos que puede ser malestar social, ¿no es cierto? Digo, las medidas, las políticas y las instituciones pueden convertirse rápidamente en instituciones de malestar social. Y entonces, pensar las intervenciones en el bienestar de acuerdo a aquello que enriquece y que mejora las condiciones de vida de la mayoría de la población, que es sin duda la población que vive de su trabajo, pero respecto entonces de quién. Y también quiero poner el acento, lo hablábamos antes, en lo que nosotros llamamos población en edad de trabajar. Otros autores están llamando a la población de edades centrales, esto es, ya no esas dos puntas de la vida que tuvieron grandes transformaciones en los sistemas de seguridad social, que son niños, niñas y adolescentes y adultos y adultas mayores, sino la población en edad de trabajar. ¿Y por qué 18 a 59, digamos, si tenemos que después sentarnos con los números de la FH por donde hay que armar las series? Cuando digo otros autores, digo, por ejemplo, Pilar Archidiácono y Gustavo Gamayo, los están identificando como población en edades centrales. ¿Por qué principalmente en esta población? Porque la población en edad de trabajar es la población a la que tradicionalmente, decías vos cuando empezabas, en la que tradicionalmente se identificó la figura central del sistema de seguridad social. Efectivamente, los sistemas de seguridad social nacen, y la Argentina no es más que un caso común en eso, nacen con la figura del trabajador asalariado formal, y creo que ahí hay una diferencia importante. No es solo trabajador asalariado, es trabajador asalariado formal. Y la cuestión de la formalidad corta hoy muchísimo más que el tipo de actividad que se desarrolla. No tiene que ver con los sectores, tiene que ver con cuáles son las condiciones en las que se establece la relación. Si alguna tragedia atraviesa a los sistemas de protección, a mi entender, y a las relaciones laborales, es precisamente la explosión de la informalidad como una manera en la que se invisibilizan las tareas, se invisibiliza el trabajo y se invisibiliza el enorme esfuerzo que realizan, eso que después es difícil de contar, son 3.800.000 o 10 millones. Entonces, fíjense la locura que implica, ¿no? Que nuestros rasgos de aproximación sean esos, lo que quedó demostrado en la sorpresa cuando se presentaron 12 millones originalmente de aspirantes para el IFE. Aclarando una cosa, la seguridad social no es el único sistema que brinda protección, es decir, que propone sostenes de la vida. Lo que sí es, sin duda, el sistema institucionalizado de mayor reconocimiento y frente al cual
se puede hablar con un poco más de seguridad, precisamente de derechos sociales. Es el que presta mayores garantías. Y detrás de lo que tenemos que ir es precisamente de las garantías para la vida, principalmente las garantías de ingresos, tal como se identificaba siempre. La descripción del sistema de seguridad social, entonces, es efectivamente, como tu primera lámina, un sistema contributivo que, atado a la figura del trabajador asalariado formal, con 3 fuentes de financiamiento: aportes de los trabajadores, contribuciones de los empleadores y aportes importantes del Tesoro Nacional, aportes del Estado, lo que no significa, para seguir agregando algunos temas de discusión, que necesariamente los beneficios guardan proporción ni con los aportes, ni con las contribuciones, ni con los años de servicio. Se supone que tendrían, pero no siempre el resultado es el centro. Y cuando hablamos de Estado, además hablamos del Estado Nacional, también de los sistemas provinciales, allí donde están conservados los sistemas de seguridad social provinciales. 5 situaciones son las que son cubiertas: el retiro con el sistema previsional, la enfermedad con el sistema de obras sociales, en el caso de la Argentina, el desempleo con el subsidio de desempleo, las cargas familiares, es decir, las mayores necesidades de los grupos familiares, precisamente cuando esos grupos familiares existen a través de las asignaciones familiares. Y me quedé con accidentes de trabajo, era la denominación, la vieja denominación para la incapacidad o la enfermedad transitoria en ocasión del trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias de que nuestro sistema de seguridad social tenga ese formato contributivo, con aportes y con contribuciones, y organizado con una fuerte presencia sindical? Desde el punto de vista del bienestar, históricamente ha sido exitoso y eficaz, ha atendido en general a aumento, a una elevación, a una mejora de las condiciones de vida. Desde el punto de vista de las luchas sociales, ha empujado a una tendencia a lo que llamamos el particularismo, es decir, grupos de trabajadores, generalmente por sectores de actividad a los que pertenecen 1, 2 o 3 sindicatos, que en negociaciones paritarias obtienen condiciones ventajosas respecto de otros grupos de trabajadores que no se benefician de esos avances del conjunto. Esto es, la lucha social históricamente tendió a fragmentarse. Tanto por la estructura del sistema de seguridad social como por las características sociopolíticas también del capitalismo argentino. Esto me lleva a la tercera cuestión, la cuestión de cuál es la sociabilidad a la que empuja el sistema de seguridad social. Y yo creo que transmite a los grupos de trabajadores una relación que también es heredera de aquella segmentación. Cuando yo digo de aquella segmentación, digo, no es lo mismo ser ferroviario que docente, ni ser docente que trabajador de la construcción. No es lo mismo ser empleado del seguro o empleado petrolero, que son la nueva, digamos, el grupo más aventajado en términos salariales y en términos institucionales en la actualidad, que trabajadora del cuidado, de lo que institucionalmente se denomina casas particulares. Y entonces se produce estas condiciones en una sociedad en la que la desigualdad también aumenta entre los trabajadores, termina empujando a un desconocimiento de ciertos grupos de trabajadores por parte de otros grupos de trabajadores. Si eso era
así, y había desigualdad entre sectores, ahora lo que crece es la separación y la confrontación entre grupos de trabajadores, principalmente no los asalariados o los no asalariados, sino los formales y los informales. Esto me lleva a una pregunta incómoda, a una pregunta antipática, que es la pregunta acerca de qué es, pero igualmente por si acaso me anticipo. La pregunta acerca de qué es lo que nosotros y nosotras queremos hacer con el sistema de seguridad social. Que va registrando diferencias en los beneficios. En un encuentro anterior hablábamos de las remuneraciones, pero en esta ocasión, porque hablamos de cara al sistema de seguridad social, creo que hay que hablar precisamente de cuáles son las prestaciones, cuáles son los sostenes y las garantías que las instituciones les prestan de manera diferencial a unos grupos y a otros grupos, y cuáles son las discusiones que se dan en el interior de las clases trabajadoras. Porque buena parte de la crítica que se desarrolla en torno de las instituciones y de las políticas no es por sus efectos desigualadores, sino por sus efectos igualadores. ¿Sí? Entonces, hay una crítica que ha hecho carne en los grupos de trabajadores y trabajadores y trabajadoras, en las que sienten como ajenos a aquellos otros que comparten instituciones que antes no eran comunes. Primer desafío, entonces, es necesario dar, ¿no?, en esto de elegir desafíos de los cuales hablar. Primer desafío, dar una lucha hacia un sistema de seguridad social o un sistema de protección, en realidad de manera más amplia, que siga el ADN, que busque, que rastree, que concrete el ADN de lo que nunca fue estrictamente en la Argentina, que es universal e igualitario, pero que seamos capaces de discutir eso y no sabiendo que es una discusión, que no es una discusión solamente hacia afuera, y esa es la segunda característica, que no es solamente hacia afuera, es hacia adentro de los grupos de compañeros y de compañeras. Y es una lucha que no es reivindicativa, no es con el Ministerio de Salud por los fondos de las obras sociales, no es con ANSES o con la Secretaría de la Tercera Edad por las remuneraciones de los jubilados y las jubiladas. Tiene una parte de discusión política en el interior de nosotros, de esta política. Segundo desafío, digo, poner el ojo en la población en edad de trabajar. Si las mayores transformaciones en la Argentina, en el sistema de seguridad social en los últimos 18 años, se han producido en las dos puntas de la vida, profesional para adultos y adultas mayores, y para niños, niñas y adolescentes con el sistema de asignaciones familiares, creo que podríamos afirmar y podríamos apostar también a que una discusión sin temores, y que también es heredera de los problemas de los que hablé antes, una discusión sobre la población entre 18 y 59, y qué es lo que significa que esa población sea destinataria de la protección de la seguridad social, puede ser el próximo punto que quebrara las barreras más importantes que tiene en términos de protección el sistema de seguridad social en la actualidad. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que decía antes, de que esa figura central es hoy, curiosa y paradójicamente, la población más desprotegida de toda la población argentina. Y esto se puede ver cuando vemos justamente, EPH,
No es una exageración. En la Argentina hay 8 millones, aproximadamente 8.100.000 hogares que tienen población en edad de trabajar. De esa población en edad de trabajar, solamente 1.500.000, es decir, menos del 20%, el 18% aproximadamente, de esos hogares, no de esa población, sino de esos hogares con integrantes en edad de trabajar, solamente 1.500.000 hogares, 18% aproximadamente, reciben transferencias estatales. Transferencias estatales de algún tipo. Pero ¿en virtud de qué reciben transferencias estatales esos hogares? Y a ver, limpiemos y saquemos a los hogares que tienen, saquemos de esta cuenta a los hogares que tienen adultos y adultas mayores y niños, niñas, adolescentes. Porque si hay niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, podemos suponer que lo que están recibiendo son jubilaciones y pensiones y asignaciones familiares. Es decir, la población en edad de trabajar sigue sin tener una protección por sí misma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, esos hogares que reciben transferencias, que tienen población en edad de trabajar y que no tienen niños ni adultos mayores, son apenas, con toda la furia, metiéndole toda la furia, metiéndole cosas que probablemente tendríamos que rastrear y deberíamos sacar, 6,3% de los hogares. Lo que acabo de decir, la población en edades centrales sigue siendo considerada, sigue siendo concebida como la población de la que irradian los derechos, de la que irradia la protección. No se la piensa, no es pensada, no es considerada como una población que sea destinataria de la protección del sistema de seguridad social. Yo me cuelgo de parte de tu discusión. ¿Es un error? Yo creo que no es un error. Claramente deja un tapiz de desprotección en el medio, pero es el resultado de decisiones de cómo hemos jerarquizado. Y cuando digo hemos jerarquizado, estoy diciendo nosotras y nosotros, hemos jerarquizado y suscribimos que la protección debe tener ese formato. ¿Sí? Por eso es que digo que es necesario discutir. Digo que es necesario discutir porque cuando aparecen otras formas de protección que no están inscritas en el sistema de seguridad social y que forman parte de ese 6%. Ahí hay becas Progresar, por ejemplo, becas para población dentro de esa edad. Pero están efectivamente las políticas del potencial son objeto de una sospecha permanente acerca de cuánto de ese trabajo es genuino y de cuánta gente hace qué cosas para recibir beneficios que no merecen, entre comillas, aún en esos formatos y en esas escalas que son absolutamente ridículas e indignas para llevar adelante la vida. ¿Hay políticas en una dirección correcta? Sí, en general, a ver, seamos sinceros, la situación actual es que el esquema de las políticas, la estructura de las políticas ha ido mejorando, un poco en el margen, o no tanto en el margen, el reconocimiento de las tareas de cuidado para contabilizar tiempo de aportes para las mujeres es un caso para sumar precisamente en el haber, pero hoy lo que está devastando al sistema de seguridad social y a los ingresos de toda la población es la inflación. Digo, no hay, con estos niveles de inflación, verdaderamente no hay manera
de salvar la dignidad ni la suficiencia de ninguna política ni de ningún sistema de ingresos familiares. Pero, de todas maneras, hay un conjunto de políticas diferenciales que coloca en situaciones muy desiguales a distintos elementos de población, que requiere una discusión cruda, porque de lo contrario nos perdemos la forma, un momento principal en el cual perdimos parte de la pelea por una sociedad más igualitaria. Tenía algunos datos acerca de lo que significa, pero me parece que no tienen lo que significa la falta de aportes, la falta de aportes y de contribuciones, que se traduce directamente en desprotección en los últimos años. Estamos alrededor de 2 puntos más, 2 puntos menos, alrededor del 50% de la población en edad de trabajar que no tiene aportes a la seguridad social, y que por lo tanto, si no se modifican estructuralmente las políticas, siguen entrando por puertas que se consideran transitorias. Transitorias se consideran las políticas del potencial trabajo o de los distintos planes para estimular bien el desarrollo local en algunos casos, bien la mejora de la infraestructura en otros, o por ejemplo de vincular formación con modelos de desarrollo, en el caso de las nuevas líneas de progreso que son bien interesantes. Pero lo transitorio se convierte en espurio en la mirada social, y también se convierte en espurio las jubilaciones que no se obtuvieron con 30 años de aportes, cuando la exigencia de trabajar es una exigencia que se soporta que tiene base en la demanda de abajo de arriba, igual que en alguna lucha por no trabajar, o que conoce algún proceso de lucha y de movilización social por no trabajar. Sin embargo, eso que es una exigencia es precisamente lo que no está garantizado. La exigencia, el cumplimiento de las exigencias no se garantiza. Por supuesto, la situación de los mujeres es infinitamente peor en todos los casos. Por esa razón me parece que tenemos que dar vuelta y mirar hacia adentro, discutir entre nosotros y revisar las condiciones de aumento y de mejora, de densidad de la lucha social. Creo que no podemos seguir preguntándonos por qué la conflictividad, cuando en realidad esa es una pregunta y es una respuesta que podrían dar junto a la. Nosotros en realidad creo que tenemos que asumir la responsabilidad de generar otra alianza y pensar otra institucionalidad. Perdón. Hasta aquí. Una sola cosa chiquita. Sobre lo que decías de la lucha por no trabajar, yo creo que al revés. Hay sectores muy pequeños que luchan por no trabajar, que luchan mucho más fuerte de lo que luchan los sectores que debemos luchar por trabajar o por trabajar con nosotros. Y que en esa lucha nos están ganando. Que señalar eso es señalar que efectivamente hay una disputa donde ellos también juegan, también disputan, también operan, también presionan, con otros métodos, no con la movilización social, pero que sin lugar a dudas, las presiones sobre el tipo de cambio, los lockouts patronales, o sea, todas esas acciones son parte de una lucha donde ellos juegan, y mucho más fuerte de lo que juega la representación política de estos sectores.
que a veces lo naturalizamos de su parte, de que no confrontan, cuando en realidad la confrontación es voraz. No, yo creo que está, pero es otra discusión para el octavo congreso. Para el octavo Vamos a ver el título. sobre no llegamos del 1%. Claro, ese es el 1%. Creo que esa es una lucha por la protección del excedente, no es por lo mismo. Y yo estoy, pero yo estoy, a ver, solo me preocupa la manera en que las miradas sociales a menudo se suman a la idea de que en realidad hay una parte de la conflictividad que tiene que ver con sectores que no quieren trabajar, ¿no? Que no quieren trabajar. Eso, a eso apuntaba, pero no vemos si seguir. Bueno, muchas gracias. Sí, me dijeron que andan de gira. Bueno, muchas gracias. Para quienes estuvieron sumando ahora y mandan algunos mensajes, excelente ponencia, felicidades a los expositores. Quienes quieran mandar preguntas por el chat pueden hacerlo, así cuando terminamos hacemos una ronda. Y ahora sí te damos la palabra a Dina Sánchez, que es secretaria general adjunta de la UTEP. Bueno, no, nada, gracias. Disculpo por llegar tarde, pero la verdad que fue un día no solo trabajando cuidando a las nietas, sino que cursando ir y volver y haciendo lo que quería. Pero bueno, nada, yo en primer lugar agradecer a Fede que me escribió invitándome. Celebro estos encuentros, como decía Claudia, la verdad es que nosotros y nosotras fundamentalmente como trabajadoras de la economía popular, nos parecen muy interesantes los espacios de encuentro y de intercambios, ¿no? Y que son sanos, que son, que todo, incluso estos intercambios aportan muchísimo, pero también celebramos que hoy en las distintas instituciones tengan en cuenta a la economía popular, ¿no? Emergente que de verdad se ha instalado con mucha fuerza y que desde ese recorrido histórico que tenemos hemos ido entendiendo que somos no solamente sujetos sociales, sino sujetos políticos, sujetas sobre todo, ¿no? Y que a pesar de la lucha que venimos dando, y a pesar que hoy incluso construimos un gremio, ¿no? Nuestro sindicato que es la UTEP, para justamente pelear por esos derechos y por esas reivindicaciones, aún así hay del otro lado de la vereda, ¿no? Todavía una instalación bastante fuerte, y que justo cuando yo leía, bueno, claro que yo no soy ni economista ni nada, soy trabajadora de la economía popular, y cuando leía la convocatoria decía, bueno, claramente los desafíos para la seguridad social son muy grandes, pero son muy grandes porque cuando hablamos de seguridad social, mi mirada es no solo pensando en el sector de los sectores populares o la economía popular organizada y la no organizada. Yo creo que la clase trabajadora en su conjunto, como lo decía Claudia, la seguridad social siempre se ha pensado con un trabajador, no sé, con un empleo formal, ¿no? Pero hoy, claramente, toda la clase trabajadora está atravesando una situación bastante complicada. Lo decía Fede cuando exponía, ¿no? Hay personas que tienen empleo, bajo generación de dependencia, con todos sus derechos laborales, y que aún así están por debajo de la línea de la pobreza. Y después decía, bueno, claro, cuando hablamos de seguridad social, yo creo que lo vemos todas, los índices, ¿no? Que hablan por sí solos, la indigencia, la pobreza, la desocupación, si lo pensamos desde el lado del empleo, ¿no? Y por otro lado, cuando dice, bueno, los desafíos frente a un nuevo mercado laboral. Y la verdad es que yo vengo en muchos espacios justamente tratando siempre, es más, en muchos espacios, incluso con la dirigencia política. Hace poquito nosotros, como usted, por ejemplo, tuvimos una reunión con la nueva ministra, y que unos días antes había salido un video, incluso de nuestro propio presidente, ¿no? Entregando una máquina en Mar del Plata, con una frase abajo diciendo, bueno, yo no quiero un plan, quiero trabajar. Entonces,
¿Por qué digo que nosotros venimos, o sea, dando debates sanos, por supuesto que las críticas son constructivas y se reciben con mucho respeto, pero también instalando muy fuerte esto, si nosotros como sociedad, como dirigencia política, no empezamos a cambiar, a ver una realidad que existe en el mundo, pero particularmente en la Argentina es muy difícil empezar a discutir qué trabajo para qué futuro, ¿no? Porque eso es realmente lo que hay que preguntarnos. ¿Qué trabajo para qué futuro? Cuando hoy podemos hablar de trabajo, pero no de empleo, porque yo creo que el mundo, el tema, el ideal de un empleo con todos los derechos laborales, todo eso ha cambiado, pero sobre todo en América Latina y particularmente en la Argentina, donde nosotros venimos de 4 años, y acá, y ojo que lo digo siempre, y siempre lo remarco, yo la verdad que no tengo ninguna, somos parte incluso de este gobierno, pero yo soy hoy secretaria junta de la UTEP y la verdad que me enfoco mucho en plantear las necesidades de los sectores populares de la economía popular sin ninguna bandera política y también con mucho respeto y también incluso valorando un montón que si hoy se discuten leyes para nuestro sector ha sido claramente porque tenemos compañeros y compañeras peleando también desde las herramientas políticas, ¿no? Y que ahí también vuelvo atrás cuando yo decía, bueno, hoy sobre todo las mujeres de los sectores populares, estamos organizadas y hemos entendido que son sujetas políticas y que de verdad cuando queremos adquirir un derecho, esos derechos los tenemos que pelear. Y entendimos también que la pelea tiene que ser desde adentro y desde afuera. Y por ahí, es más, discutimos siempre con esto, no, la política es todo malo, pero ese pensamiento hasta nos ha ido llevando también en dejar nuestro futuro en manos, ¿no? De lo que realmente las políticas las llevan para un sector. Y nada, entonces yo decía, bueno, venimos de 4 años donde la verdad es que las políticas que lleva adelante el gobierno de Macri fueron para un solo sector. Lo recuerdo perfectamente porque fueron 4 años donde nosotros estuvimos en la calle e incluso cuando se lleva adelante lo de la ley previsional, nosotras acompañamos esa pelea en el Congreso. Nos pegaron a palos con gases y todo, y estuvimos ahí bancando porque yo creo que justamente la seguridad social a través de los derechos incluso laborales están siendo avasallados. Es más, aún hoy. Pero ¿por qué traigo colación? Porque yo hoy, por ejemplo, bueno, la seguridad social, y yo cuando escucho, incluso cuando asume Massa, estábamos como atentas a ver los anuncios, y los recortes son siempre para la educación, para la salud, para el transporte, y es todo los derechos que la clase trabajadora en su conjunto la ponen en la calle, ¿no? Y siempre son para los sectores populares, ¿no? Y digo, derechos están viendo avasallados. Entonces, cuando yo por ahí pienso en la seguridad social, en lo amplio, en lo amplio, ¿no? Y después vuelvo a lo que es el nuevo mercado laboral. Yo creo que desde la economía popular, nosotros, y más en la pandemia, hemos tenido mucha capacidad no solamente para inventar nuestro propio trabajo, construir incluso un sindicato hoy para pelear, sino que en la pandemia tuvimos mucha capacidad hasta para reorganizar nuestro trabajo. Y eso también lo venimos discutiendo, porque si nosotros queremos hablar de un nuevo mercado laboral, tenemos que entender que hoy, por más que la Argentina, o por más que la dirigencia política haga millones de esfuerzos, como por ejemplo, bueno, el programa Empalme, dándole subsidio a las empresas, ¿no? Para que tomen a las personas que tienen un potencial trabajo, ni siquiera con eso vamos a volver a una Argentina de pleno empleo. Es muy fantasioso eso. Ahora, nosotros el otro día incluso lo volvíamos a hablar con la ministra cuando decía, bueno, hay 1.300.000 personas que cobran un potencial. Y yo creo que 1.300.000 personas que cobran los mal llamados planes no son el problema en la Argentina, realmente. O sea, el problema en la Argentina es la redistribución de la riqueza, que siempre la concentración de la riqueza en pocas manos, ¿no? Y cuando vos planteabas esto, bueno, de que nadie sabe luchar por no trabajar, y no, porque hay el 1% de la población
que vive de rentas o vive no de herencias, ¿no? Y que eso no pase en los equilibrios, ¿no? Entonces, es ahí cuando nosotros venimos reflexionando, instalando esto de que, a ver, si empezamos a cambiar las ecuaciones, si empezamos a pensar que hay otra economía, que no es la enemiga, que al contrario, que es parte de la solución, que puede convivir tranquilamente con las otras economías, y que ha sido una economía que le puso el cuerpo y hasta la vida misma en la pandemia, sobre todo con la rama sociocomunitaria, con todos los trabajos de cuidado que implicó sostener los territorios. Y que gracias a eso, y gracias a los debates que venimos dando, se ha podido instalar, empezar a cuestionar que realmente el trabajo, los trabajos de cuidado no son pequeños, que no romanticemos un trabajo que es muy fuerte, y que en su gran, la otra vez estuve en un informe que sacó CLAPS, y decía, ¿no? Bueno, en su gran mayoría, bueno, ya, o sea, yo miraba la cifra y decía, esto ya nosotros lo sabemos de antes, porque somos las que lo organizamos, y también igual decía, bueno, pero ahora ha subido un poco el porcentaje ya de varones que también ya adelante. Y me dice, claro, porque hoy estos debates se dan hasta dentro de la casa. Las mujeres hoy ya muchas no permiten ya esto, bueno, porque soy mujer, bueno, soy yo la que tiene que dejar de trabajar y me tengo que quedar a hacer los trabajos de cuidado dentro de casa, o tengo que dejar de estudiar, ¿no? O hacer muchas cosas para nosotras, y esos debates se vino dando también porque se instaló el debate en la sociedad, en la dirigencia política. Si no veamos la UTEP, que por ejemplo, a diferencia de otros sindicatos, que somos todos varones, y nosotras venimos a instalar nuestra voz y decir, a ver, si el 80% somos mujeres las que bancamos todos los trabajos dentro de la economía popular, nosotros no queremos que sean varones que vayan a hablar o no representan. A las que vamos a levantar nuestra voz y vamos a hablar nosotras, ¿no? Entonces, creo que acá tenemos que empezar primero a no olvidarnos que la seguridad social peligra fuertemente porque tenemos una enorme deuda. Que también es eso, a mí me asusta cuando en muchos espacios no se menciona la deuda como si no existiera, ¿no? La verdad es que estamos endeudados, no solamente nosotros, sino muchas generaciones también están endeudadas. Y parte de ahí que peligra la seguridad social, ¿no? Y también coincido con vos, Claudio, cuando decís, son discusiones y decisiones políticas que se necesitan para realmente cuidar la seguridad social, los derechos laborales, y por otro lado, también se necesita que haya decisión política para poder reconocer que hay un nuevo emergente, que hay una economía popular, sobre todo entendiendo cuando hablamos incluso de la feminización de la pobreza, ¿no? Que es cierto eso, y después nada, yo cuando vos mencionabas la edad de los y las jóvenes, yo decía, yo tengo mis hijos que tienen 22 y 25 años, y en lo que laburan tienen que ir con la bicicletita. Y eso también hay que decirlo, o sea, hoy cuando los pibes terminan el colegio, si lo pueden terminar, porque también ahí hay un cuestionamiento, pero sin embargo no se ve el otro lado, ¿no? Los pibes están haciendo delivery, están siendo precarizados, trabajan muchas horas y los precarizan y los explotan. Y yo les digo, ¿cómo puede ser que no haya un Estado, un gobierno nacional que pueda ver esas situaciones, ¿no? Entonces, nada, yo pienso que todo lo que nos atraviesa claramente son discusiones y decisiones políticas. Sí me parece interesante que empecemos a preguntarnos si realmente si realmente seguimos teniendo esa utopía, porque para mí es una utopía pensar que la Argentina va a volver a ser la Argentina de pleno empleo. Si nosotros asumimos y reconocemos que no va a pasar, ¿sí? Y que hay otra economía, yo creo que de ahí vamos a poder discutir en serio, ¿no? Y si pasa eso, tenemos dos tareas importantísimas.
que no es el problema de los planes. Es más, hace poco cuando se propuso auditorías para las organizaciones, nosotros dijimos bienvenidas sean las auditorías porque es algo real, vengan, conozcan lo que hacemos. Y esas dos tareas tienen que ver, en primer lugar, dotar de derechos a los y fundamentalmente a las trabajadoras de la economía popular. Reconocer los trabajos de cuidado como tales, ¿no?, que entran en esa tarea. Y la segunda tarea, fortalecer a la economía. Y cuando hablamos de fortalecer, incluso que hace poquito cuando salieron, bueno, vamos, un decreto, ¿no?, que se sacó creo la semana pasada, ¿no? Bueno, el decreto que no van a abrir más potencial, que eso va a ser herramientas para la economía popular. Nosotros, si ustedes leen la Ley Federal de Tierra, Techo y Trabajo, significa fortalecimiento de la economía popular, desde espacio, desde maquinaria, desde también leyes que acompañen todo nuestro trabajo. Que, por ejemplo, en el 2016, cuando nosotros ganamos la Ley de Emergencia Social, que ganamos el salario social comunitario, que ese es su nombre real, que es un ingreso salarial por las tareas que nosotros y nosotras ya realizamos. Que ahí, por ejemplo, yo te escuchaba, Claudia, y yo decía, muchos de los trabajos nuestros arrancan en los barrios siendo mejor. Y eso es trabajo. Porque por vivir en un barrio popular tenemos también derecho a una vereda, a una cloaca, a tener agua, a tener una salida, a tener un jardín, y eso también lo hemos construido nosotros. Por eso el salario social complementario nosotros lo peleamos en el 2016. Que no es un plan, es un programa de fortalecimiento a la economía popular. Y después, bueno, y la ley que también la ganamos y que incluso eso también trajo más trabajo, mejor ingresos salariales para los y las trabajadoras de la economía popular, es la ley de integración sociourbana. Que eso también trajo, no solamente permitió que no haya desalojos en los barrios populares, sino que ingresen más barrios al censo, que haya trabajo, y miren la cadena que se va formando ahí. Los compañeros y compañeras que trabajan en la rama de construcción, ¿no? Y la ropa de construcción la hacemos en los pueblos textiles. Y los borseos los hacemos también en los espacios. Entonces es una cadena que se va desarrollando, ¿no? Pero también, y gracias, vuelvo a repetir, gracias porque tenemos, pienso, la compañera Fernanda Millo, que hoy está ahí representando esa secretaría, se pudo acceder, muchas mujeres pudieron acceder a un certificado de vivienda, porque muchas de ellas cuando iban a denunciar un maltrato, por ejemplo, eran ellas las que se tenían que ir con los pibes de su casa. Entonces permitió un certificado, permitió el programa Mi Pieza, que fue también hacerle la piecita al pibe, arreglar un poco la casa, ¿no?, tener mejores condiciones de vida. Esas son dos leyes que aprobamos, pero una de las leyes que también a mí me parece interesante cuando hablamos de fortalecer la economía popular, por ejemplo, es la ley de comercialización, que también nosotros hemos ido buscándole la vuelta hoy, y hoy tenemos circuitos de comercialización, tenemos mercados, tenemos los almacenes populares, ¿no? Pero creo que también eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros a través de la economía popular tenemos mucha capacidad para producir, pero el cuello de botella también siempre está a la hora de comercializar. Vos podés producir, pero si no tenés dónde comercializar, y no es. Entonces hay una ley que la presentamos y que también, bueno, no se aprobó, pero me parece también importante eso, de decir, si el Estado hace una compra anual, mensual o lo que fuese, que el 25% sea destinado para las cooperativas, para todas las cooperativas, ¿eh? En ese sentido nosotros nunca somos de, más, cuando Fede mencionaba el salario básico universal, que lo producimos por los números, por los 4 millones de indigentes que hay en la Argentina, que ni siquiera tienen el lujo de ser pobres, no indigentes, ¿no? No poder ni siquiera comer. No lo pensamos ni siquiera para la economía popular, como dicen los grandes medios, ¿no? Los planeros piden más planes, mentira, eso no pasa así, pero claro, nosotros no tenemos grandes medios de comunicación que instalan, ¿no?, el sentido común y que todo el mundo obviamente lo compra. Entonces, me parece que cuando hablamos de fortalecer a la economía popular, es eso, de fortalecer con una ley general que está presentada, pero también esa ley
a tocar intereses, porque, por ejemplo, nosotros hace poco presentamos la ley de envases. Y después hubo todo un lobby mediático, grandes empresas, Coca-Cola, por ejemplo, que fuimos, o sea, la frenamos, la ley. Entonces ahí también, ¿sí? ¿No? O sea, lo que nosotros proponemos, es lo que lo puedo plantear ahí, bueno, después seguramente va a haber otras charlas. Justamente la disputa del excedente, pero ese excedente lo genera la clase trabajadora, porque las compañías cartoneras, las compañías que trabajan, que están trabajando con el a cielo abierto, haciendo la separación de residuos, están trabajando. Y lo están haciendo mientras que las multinacionales vienen, instalan su producto acá, generan situaciones complejas en el planeta. O sea, y ese trabajo parece que no existía, como que, bueno, y una ley, pero que la ley no se tiene que hacer nada. No solamente van a haber mejores ingresos para la comunidad. Esta tasa, ¿sabes?, va a permitir mejores condiciones de trabajo, mejores espacios, un baño decente, un espacio de niñeces, porque eso es otra cosa, que a veces cuando yo escucho mucho, bueno, la economía ha mejorado, la gente no puede vivir de planes, tiene que trabajar. A mí me gustaría preguntar a esa gente que piensa de esa manera, decir, ustedes se han puesto a pensar que muchas de nosotras llegamos a la economía popular desde una necesidad, que también hemos trabajado bajo relación de dependencia, y que nos han echado y que hemos llegado a tocar las puertas de la organización, que la necesidad ha sido un plato de comida, pero también un trabajo. ¿Y por qué muchas de las mujeres apuestan a la economía popular? ¿No? Porque hay muchas mujeres, chicos, y que en nosotros ponemos, en la economía popular, ponemos algo que la economía privada, lo que es el cuidado. Nuestras compañías pueden trabajar. Estoy a punto de recibirme de técnica en la UNI, en un bachillerato popular y secundario. ¿Sí? Pero las compañías, por ejemplo, porque hay espacio de niñez donde ellas pueden estudiar y las niñeces están en los espacios ahí cerca y ellas se sienten tranquilas y pueden trabajar y pueden estudiar y pueden capacitarse, ¿no? Entonces, cuando el superministro plantea el programa de empleo, a mí me gustaría preguntarle a la ministra, con las niñeces de mis compañeras, de las que son jefas de hogar, las que son madres solteras, las que tienen su sostén de su casa, ¿qué piensan hacer? Porque todo parece muy infinito, ¿no? Pero a la hora de llegar a la realidad, si no, se imagina el ejemplo más claro. Yo tengo mis hijos, ¿entendés? Porque si no van a trabajar, los echan. Entonces, es eso. A mí me parece que para empezar a discutir, es claro que la seguridad social tiene muchos desafíos y se va a profundizar, porque estamos en noviembre, ¿no? Y pareciera que ahora se habla mucho de los planes, o digo, bueno, cerramos la canilla, pero nadie se está preocupando que llega un diciembre y hay familias de verdad, en un contexto como el que estamos viviendo, en un contexto donde comer es un privilegio, porque comer es un privilegio. Yo tengo compañeras dentro del sector que no pueden comprar una leche todos los días para nosotros, porque tienen 2 o 3 pibes y hoy una leche cuesta 250, 270 pesos. Entonces, ahí cuando peligra mucho la seguridad social, ¿no? Y la única propuesta es, bueno, más ajuste, y como que hay una mención, pero sí, en lo que te puedo asegurar que fue quien compró los dólares, quienes fugaron los dólares, se hacen cargo. Y quieren hacer cargo a los sectores populares, a las mujeres, a las niñeces, porque hablamos, incluso a veces nos centramos mucho en hablar acá en la zona urbana, pero en Salta y en las provincias muy alejadas hay niños que se mueren de hambre. Y eso es cierto, y es una realidad y nadie lo dice. Pareciera que no pasa en la Argentina, que estuviera pasando en otro país y pasa acá dentro de la Argentina, ¿no? Entonces, creo que ahí ya me fui para otro lado. Pero me parece que peligra mucho la seguridad social y que si queremos hablar de un nuevo mercado laboral, tenemos que entender
que hay otra economía. Y hay que reconocerla, hay que dotarla de derechos y hay que acompañar ese proceso, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, la economía popular no es el enemigo. Al contrario, somos aliados y siempre estamos como a disposición para planificar incluso, ¿no? Porque si pensamos en un árbol de problemas, las causas, las consecuencias, y para planificar de cómo intervenir en ese árbol de problemas, siempre hemos propuesto, desde la UTE, con la Ley General de Tierra y Trabajo, y desde el Frente Patria Grande, el Plan de Desarrollo Humano Integral. O sea, hay dos propuestas que pueden no gustar, como el salario básico universal. No gusta, bueno, discutamos otra, pero discutamos algo. Porque si no, es eso, todo el mundo sale, cuando salen a pelear, mirando su tiempo, pero mirándose que hay personas que la pasan. Es más, en la pandemia, la economía popular organizada se sintió privilegiada. Porque por lo menos tenemos el salario social complementario. Personas que no tienen nada, lo que deja reflejado el IFE, ¿no? Yo digo, sí, esos 12, 13 millones de personas trabajan, tirando la mantita de Constitución, tirando la mantita en 11, a pesar que la policía los cortea, que les quita la mercadería, se ganan el peso, ¿no? Con los emprendimientos, ¿no? O sea, la gente que trabaja. Si bien es cierto, no están bajo relación de empleo, bajo relación de empleo, con todos los derechos laborales que tendrían que tener, pero están trabajando. Y eso también es parte de la economía, también mueve la economía, ¿no? Así que nada, creo que ya me fui. Y bueno, claramente que para diseñar políticas públicas, sociales, tienen que estar los actores y las actrices. Porque a veces se diseñan políticas de muy buena leche, capaz, como la tarjeta alimentar, por ejemplo, ¿no? Pero alejadas de la realidad. Andar a una compañía que vive en la ciudad, o acá mismo, esa tarjeta, no tenés que ir al coto, tenés que ir al supermercado, o sea, tenés que ir a llenarle los bolsillos a la familia Bravo, que se ríe y que dice que frente a la inflación ellos van a bajar. Ahí es un problema, entonces tenemos que cambiar esas situaciones. Porque es claro que todas las situaciones, todo lo que se viene llevando adelante, dan los resultados que tenemos hoy. Y que no es culpa de los planes, o de los mal llamados planes. No es culpa. Para mí, primero el mayor planero fue Macri, ¿no? Y que cuando alguien da un mal llamado plan, es como diciendo, bueno, tengan un plancito, vayan a su casa, mientras yo me llevo la tajada más. Así que nada, me fui por la rama, ¿no? Gracias. No tengo malas noticias, pero en 4 minutos va a empezar otro panel. Los voy a escribir un montón. Me parece que da para otro encuentro y que además dan para seguir discutiendo y generando estos espacios que el tiempo de los estudiantes son muy tiránicos. Quiero agradecer a todos los que se conectaron virtual, que no nos vemos con espaldas, pero estuvieron ahí. No sé si en medio quieren cerrar con algo o si cerramos acá y les doy esa chance de medio segundo. Yo no sé qué soy capaz de hacer en medio segundo. Así que cumplimos con producir el encuentro, en todo caso, nunca se agota. Sí, nos quedamos con muchas ganas, la verdad, de seguir discutiendo. Gracias a ustedes también por estar acá. Y bueno, ya, lástima que están. Veremos la próxima. Lo que nos dejó la Gracias, Matías, por la moderación. Sí, gracias. Estaba nervioso.